este tema que veníamos tratando en los primeros minutos de programa, la reunión que se llevó adelante el día de ayer entre comerciantes locales y legisladores provinciales. Un poco Mauro hacía el desarrollo muy, muy detallado de cuáles fueron los pedidos, cuáles fueron las reacciones y un poco el tono con el que se llevó adelante la reunión. Pedidos que, y corregime Mauro si me equivoco, pero en gran parte tenían que ver con la presión fiscal impositiva, con cuestiones que iban por ese lado. Queremos entender un poco más y saber de qué se trata y de qué cuestiones puntuales se han llevado para seguir trabajando. Es por eso que estamos en comunicación con Fernando Bueno. Él es vocal de la Corporación del Comercio y de los Servicios de nuestra ciudad y ha tenido la amabilidad de atendernos. Fernando, muy buenos días. Acá Tomás y Mauro te saludamos en Radio Urbana. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están, chicos? Muy Gracias bien. por la invitación al programa. Gracias a vos, Fernando, por atendernos. Bueno, recién estábamos charlando sobre esta reunión, sobre este evento. No quiero simplificar demasiado los pedidos para que vos los expliques, pero en gran parte tenían que ver, ¿no?, con la cuestión fiscal impositiva en gran medida. Sí, sí, en gran medida tienen que ver con ello, incluso con la necesidad de una recuperación que el comercio, el sector comercial de Bahía Blanca todavía no ha alcanzado, no ha logrado. Eh, por ahí algunos dicen, pero la catástrofe o las catástrofes climáticas ya pasaron, ya más de un año de ello, o dos, si tomamos la del 2023. Ujú. Pero bueno, son dos factores que, a diferencia de otros lugares del país donde también está ocurriendo esta caída del consumo y que afecta al comercio y por ende a la rueda económica, son dos factores los climáticos que incidieron en gran parte en un número nutrido de comerciantes locales que no han visto la recuperación y en muchos casos no vieron la recuperación para poder solventar esos recursos económicos que utilizaron para salir de esas situaciones. No porque no se haya podido cumplir con las cuestiones crediticias, porque en muchos casos no hubo cuestión crediticia o soporte crediticio. En muchos Ujú. casos utilizaron los últimos recursos que les quedaban, los ahorros. Claro. Entonces imagínense en qué situación están muchos de los comerciantes, de los contribuyentes hoy, que no están viendo esa recuperación que se esperaba o de la que se hablaba a nivel económico, que hoy se vieron en la necesidad, en esa reunión que generamos ayer en el Teatro Don Bosco, de manifestar, de elevar la voz y de dar a conocer su situación, su realidad, en muchos casos críticos y al borde de la desaparición. Claro. ¿Cuál ha sido la respuesta en este sentido? Digo, ¿con qué sensación se fueron ustedes? Entiendo que gran parte de la respuesta de los legisladores fue direccionada a, bueno, esto quizás sí se puede resolver, esto quizás no. ¿Cómo los encuentra esa respuesta? En principio fue una conversación, un intercambio, escuchar la opinión de los legisladores que pudieron estar presentes. La invitación se hizo para todos los legisladores de la sexta sección electoral, pero haciendo foco en nuestra ciudad, en Bahía Blanca. Ujú. Sabemos que hay reclamos de otras localidades de la región que sufrieron cuestiones climáticas, pero en este caso el pedido, producto de que fue organizado de dos instituciones locales en Bahía Blanca, la Cámara de Comercio y la Corporación del Comercio, Industria y Servicio de Bahía Blanca, el foco estaba puesto en nuestra ciudad. Si ustedes estuvieron presentes en el evento, Ujú. lo que se pudo escuchar de parte de los legisladores es que hay dos caminos. Un camino largo, que es el de la construcción y generación de leyes que puedan acompañar estas necesidades que hemos elevado, este petitorio que le hicimos llevar a cada uno de ellos, que tiene que ver con declaración de emergencia local, como decíamos recién, en relación con algunas necesidades paliativas frente a los organismos recaudatorios como lo son ARBA a nivel provincial y ARCA a nivel nacional. No estamos hablando de condonación, de que no se quiere pagar o enfrentar esos compromisos. Estamos Ujú. hablando de una suspensión por mínimo 12 meses, eso es lo que se está hablando, para que le dé ese respiro para poder encontrar un punto de inflexión que les permita superar
esta crisis, esta situación económica acuciante de la que hablaba al principio. Ujú. Muchos de los comerciantes sostienen y consideran que si al menos se suspendieran esos compromisos frente a los organismos recaudatorios por 12 meses, no estamos hablando de la desaparición, repito, Sí. les daría el aire necesario para poder salir del pozo. Entre las medidas que se están pidiendo, ¿no es cierto?, frente a esos organismos recaudatorios. También tenemos que mencionar la necesidad de un alivio fiscal a nivel local. Por eso se invitó al municipio, si bien no estaban en el escenario, porque los que estuvieron en el escenario son legisladores que podrían gestionar esas leyes a nivel provincial y nacional. Se los invitó al municipio, se les hizo llegar también el petitorio para que sepan que son parte de esta necesidad que está teniendo el comerciante local. Y el camino corto, recién decíamos el camino largo, ¿por qué? Porque hay que construir leyes, esas leyes tienen que llegar al Parlamento, Ujú. tienen que ser aprobadas, tienen que reunir la cantidad necesaria de votos de legisladores para que se aprueben. Ese sería el camino largo. El camino corto es el compromiso con el cual al menos yo me quedo, cada uno de nosotros nos quedamos con alguna reflexión al final del evento. En mi caso, con ese compromiso que cada uno asumió de manera personal. Al final les pedimos, bueno, de todo esto que les estamos solicitando, ¿a qué se comprometen puntualmente desde su rol? Eh, Desde el espacio que ocupan, desde la experiencia que tienen, desde los contactos y puertas que pueden abrir. Y cada uno de ellos esbozó, también quedó eso grabado para los presentes y grabado para el futuro, porque pudimos hacer una cobertura también del evento en imagen y video, de ese compromiso que cada uno asumió. Necesitamos, y creo que fue también un poco el lema de ese encuentro ayer, haciendo una analogía con el mes del Mundial y con la selección argentina, que nos pongamos todos en la misma camiseta. Entiendo que puede haber jugadores de Villamitre, de Olimpo, de Liniers, etcétera. No quiero dejar afuera ningún equipo de la Liga del Sur, pero si tenemos que armar la Liga de Bahía Blanca, y bueno, todos vamos a usar una sola camiseta, ¿no? No van a ir todos los jugadores con la camiseta de cada club. Bueno, acá lo que pedimos es lo mismo. Muchachos, pónganse la camiseta de Bahía Blanca, de la región sudoeste, y trabajemos para esta necesidad paliativa. No estamos hablando, repito, de condonación, de olvidarnos de los compromisos fiscales. Estamos hablando de una necesidad momentánea para poder recuperar aquellos comercios que sinceramente están en la lona, y ayer más de uno se expresó, se manifestó frente a esa realidad económica que está atravesando. Fernando, uno de los compromisos al final, y decime si esto es así, pero Diquiara mencionó de que incitó que se cree un fondo de emergencia a la corporación y a la Cámara, y que estaría la posibilidad de que se lo financie con 300 millones de pesos, 150 millones de la Cámara de Senado de la provincia de Buenos Aires y 150 millones de la provincia de Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. ¿Esto es así? Eso es lo que él se comprometió. Ustedes lo escucharon. Si estuvieron ahí, escucharon que fue su compromiso. Lo que nosotros ahora esperamos, que ese compromiso se haga realidad. Esperaremos por ese resultado, esa responsabilidad que asumió en ese momento el legislador de Iquiara al esbozar justamente lo que vos acabas de decir. Así que bueno, esperaremos y seguiremos, haremos un seguimiento de cada uno de esos compromisos, esperando esa posibilidad también, por supuesto. Algo que también se... No te podría dar muchos más detalles, porque es como si vos me preguntaras a mí, Fernando, ¿te comprometés a pagar las tasas de los próximos 12 meses municipales, y frente a los compromisos que tenés con ARBA y con ARCA? Y yo te diría que sí, lo puedo hacer y lo voy a hacer, pero después vos me vas a tener que hacer un seguimiento a ver si yo realmente hice lo que dije. Y esto no es poner en tela de juicio a nada ni a nadie, simplemente de que una cosa es decir, ahora esperamos el hacer, la acción.
Está bien, pero es lo que se dijo dentro de algo que no estaba en el petitorio. Esto de los 300 millones de pesos que podría y que se comprometió Di Chiara a gestionar desde la Cámara de Diputados y senadores no está en el petitorio y es algo que se mencionó a último momento y que podría traer un alivio, a diferencia de ese camino largo que ustedes mencionan, que los comerciantes entendían y decían, no sé si llego a dentro de 3 meses, porque ya me están empezando a caer los embargos. Por eso te pregunto esto último. No estaba en el petitorio, por eso es parte del compromiso personal, que en ese caso él decidió asumir y está fantástico porque él lo expresa evidentemente, y esto de acuerdo a mi interpretación, desde el rol que ocupa, ¿no es cierto? Esto que decíamos al principio. Una cosa es el petitorio donde elevamos una serie de puntos por igual para todos los legisladores. Y otra cosa es lo que ellos podían aportar como valor agregado aparte del petitorio. A él le salió decir, expresar, compartir esa posibilidad, porque evidentemente desde el rol que le toca la puede gestionar. Ahora esperemos que el resultado sea el esperado en base a lo que dijo. En algún momento uno ve mucha pedido a la provincia de Buenos Aires, especialmente a ciertos organismos como el Banco Provincia. No sé si se comprometieron también desde la Cámara y la Corporación a hacer un petitorio un poco más reducido a una semana. Después creo que Corcho Bonacorsi pidió incluso mayor premura en realizar ese petitorio. No sé si también van a pedir algún tipo de flexibilización en cuanto a los créditos al Banco Nación y alguna gestión para Conarca, porque el pedido que también uno escuchó es que Feliu y entendiendo que son los oficialismos, tanto de Leo como Neumann dijeron que iban a apoyar tanto camino largo como gestiones que se puedan hacer en el camino corto, pero los dos representantes del oficialismo nacional y provincial, por lo menos de la provincia, se quedó más notado que desde la banca de la provincia de Buenos Aires y de lo que tiene que ver con el agente de recaudar, con ARBA, entendiendo la característica de lo que está pasando con Bahía Blanca, tratar de ver de hacer algún tipo de prórrogas o incluso de herramientas de apalancamiento con tasas diferenciadas a la del mercado. Sí. Nosotros por suerte tenemos varios canales de llegada a las entidades financieras. Lo que pasa es que, bueno, las entidades financieras, como mencionábamos, provinciales y nacionales, son reguladas políticamente. Nosotros tenemos relaciones políticas, institucionales, vínculos directos, pero ayer necesitábamos también escuchar el compromiso de ellos para que puedan intervenir frente a esas casas financieras. Y fue también su compromiso, lo pudimos escuchar de la voz de algunos de ellos, por ejemplo de Marcelo Feliu. Te pregunto por algo que se mencionó poco, pero está en el petitorio, el tema de los alquileres comerciales. ¿Se pidió cierta regulación? No sé si se habla con los inmobiliarias para incentivar o poner esto de que no se esté rediscutiendo todo el tiempo los contratos de alquileres entre propietarios e inquilinos comerciales, porque, bueno, la situación está apremiante. Pero se pidió una regulación de los alquileres, una cierta, volver a la ley de alquileres, no sé si a nivel nacional o en el ámbito local, cómo lo manejarán, pero en el petitorio está ese pedido. Sí, en ese caso lo que tenemos que establecer es un encuentro. Le hicimos saber a la política que esa es una de las necesidades que hoy tiene el comerciante también. El aumento, a veces, en muchos casos, indiscriminado de los alquileres. Pero necesitamos también tener una reunión con la organización que nuclea a los propietarios de inmuebles para poder expresarles también esta realidad que está viviendo el comerciante. Evidentemente ahí hay una necesidad muy fuerte porque es uno de los costos más importantes que, por ejemplo, hoy tiene un local céntrico. Entonces, que de alguna manera se pueda regular, tomar un valor más razonable para la realidad económica que hoy estamos viviendo. A veces se toman decisiones sin observar lo que pasa en la realidad. Y hoy nos damos cuenta, en base a lo que nos cuentan muchos propietarios no, la expresión sería inquilinos, que los propietarios cuando tienen que ajustar o actualizar, evidentemente hacen la vista gorda, no ven la realidad que estamos viviendo, no razonan en relación con la caída de las ventas. Entonces, bueno, lo que vamos a tener en ese caso que establecer una reunión más directa con ese sector, el de los propietarios, que es un sector privado. No le podemos hacer el pedido a los legisladores que legislan lo público, pero sí que tengan conciencia y noción de que es una realidad y desde donde ellos, el lugar que ellos ocupan, en la sociedad puedan también hacer algo en relación con ello. Pero ese sería un párrafo aparte
yo pondría un paréntesis y lo vería de manera distinguida, como una reunión aparte entre privados. ¿Qué quiero decir? Privados, comerciantes en este caso, y los propietarios. Hablamos con Fernando Bueno, vocal de la Corporación de Comercio. Ayer, conductor, te felicito por la gestión y por la cantidad de gente que estaba el lunes a las 8:30, 9 de la noche, en un momento con situaciones personales que estaban mencionando algunos de ellos muy acuciantes. Te pregunto por lo que tiene que ver, se enojaron desde La Libertad Avanza por la organización, hubo en algún momento, se lo notaba incómodo a Oscar Lieberman, especialmente con el tema de zona fría, que se quería entrar y no se quería entrar por ese tema. En algún momento pensaron desde La Libertad Avanza de que esto estaba medio llenado del municipio. ¿Te llegaron eso abajo después del escenario una vez terminado el evento, esos comentarios? No, mira, no me gusta hacer alarde de los cargos y de los roles, porque como siempre digo yo, cuando uno trabaja ad honorem, hablo de mí en este caso, cuando uno trabaja ad honorem, no importan los cargos, los roles. Yo hace más de 15 años que estoy en la Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca. Tengo 30 años en los medios, más de 20 años con mi empresa, que es una agencia de servicios publicitarios integrales. Pero yo soy, desde diciembre del año pasado, soy vicepresidente de la Corporación. Hay que actualizar evidentemente en la web la comisión directiva, en la página web. Yendo a lo que me preguntabas, nosotros nos vimos en la necesidad, producto de la manifestación que genera una de las cámaras que está dentro de la corporación, porque la corporación es un organismo que nuclea un montón de cámaras empresarias sectoriales. Una de esas cámaras empresarias sectoriales es la Cámara de Comercio. Hay que felicitar a Facundo Borri, que es el presidente de esa cámara, que se ha encargado, se ha ocupado de la difusión también. Y estaba a la vista ayer. El teatro, prácticamente la parte inferior estaba completa. Así que ha trabajado arduamente para poder contagiar y motivar más allá de las necesidades, porque yo conozco muchos otros comerciantes por mi oficio que no eran del centro y estaban también presentes ahí porque necesitan adherirse a una realidad que no solamente afecta a la gente del centro. Así que bueno, felicito no solo a la Cámara de Comercio de nuestra institución, sino también a la corporación, que como entidad principal y que aglutina todas esas cámaras, pudo llevar adelante un evento de semejante envergadura. Después cada uno expresó y dijo lo que pensaba. Oscar Lieberman quedó expresado también, como piensa. Yo no lo tomaría como blanco o negro. Por lo que pude escuchar, él puso un gris, buscó en términos de esa ley una igualdad de condiciones de los que más tienen versus los que menos tienen. Eso es lo que pude interpretar de lo que dije, de lo que dijo él. Me preguntabas por un libreto. Nosotros, el libreto fue íntegramente elaborado y producido por una entidad privada. O sea, no hubo intervención de nadie, nadie nos dijo lo que teníamos que poner en ese petitorio, nadie nos vino a decir cómo teníamos que hacer el evento. Fue íntegramente organizado por una entidad gremial empresaria que se llama Corporación del Comercio, Industria y Servicios y que tiene más de 100 años de historia. Los dirigentes que han pasado por esa institución, que después agregaron valor a otros organismos e instituciones locales, nacionales y provinciales, con toda esa historia, imposible dejar que alguien te diga lo que tenés que hacer o decir cuando lo estás haciendo de buena manera, con compromiso y responsabilidad, por el rol que te toca en la sociedad, en la comunidad. Fernando, te hago una última... Nuestro rol y responsabilidad es representar al privado, al que produce, al que hace, al comerciante, al industrial, al que brinda un servicio. Ese es nuestro rol institucional. Y creo que ayer quedó expresado, plasmado. Te hago una última. Muchas de esas exenciones, se podrían abarcar con la primera, que es la declaración de la emergencia, que lo piden a nivel Partido Bahía Blanca, tanto Nación, provincia y municipio. Provincia dio la emergencia, es cierto, por 180 días. Ahora Nación la había aprobado. La Cámara de Diputados y el Senado la había aprobado la emergencia y la vetó el presidente. Y yo ahora te pregunto, ¿no se pecó
un poquito de esperar de una recuperación y no se militaron algunas cuestiones económicas y hoy se está pidiendo, por ejemplo, ayer había presente, mucha gente estaba a favor de la derogación de la ley de alquileres y ahora están pidiendo una regulación. Se está pidiendo ayudas tributarias. ¿No hay un poco de una autocrítica de lo que pasó en los últimos años, del pensamiento que imperó, por lo menos en los medios de Bahía Blanca, que llegaba desde el sector comercial, y hoy se está recurriendo a este pedido de auxilio? Insisto, la emergencia la declaró los diputados y senados a nivel nacional, y el presidente de la Nación la vetó. Y después eso no estuvo en la temática en lo electoral, Fernando. Yo te vuelvo a repetir, y desde mi humilde rol que ocupo como dirigente gremial empresario. Ayer nuestra expresión fue: señores legisladores, los que están presentes y los que no pudieron venir y fueron invitados también, y a toda la política, si querés, el mensaje, porque la verdad ayer nos llegaban, como nosotros estamos vinculados a una red de cámaras de más de 200 cámaras empresarias de toda la provincia y más de 2.000 en todo el país, nos llegaban de todos lados. Che, qué bueno eso que hicieron, qué bien que nos vendría en tal lado, en tal otro. Nos decían esto dirigentes de otras localidades porque están viviendo esta misma realidad. Sí. La caída del consumo, la caída de las ventas. ¿Cómo podemos hacer? Y bueno, los invitamos, incitamos a que lo promuevan de la misma forma que lo hicimos nosotros, reuniendo a los legisladores que representan sus jurisdicciones. Entendemos que de la única forma que esto puede resolverse, y también fue expresión conjunta de los legisladores ayer en el escenario, es poniéndose, como dije al principio, la camiseta de Bahía Blanca. Evidentemente hay una fragmentación importante en la política, y si nosotros mañana nos encontráramos fuera de Bahía Blanca, me dijiste tu nombre es Tomás. Mauro. Mauro y Tomás, me dijiste. Sí. Mañana me encuentro con Mauro, Tomás, en otra provincia o en otro país. No nos vamos a juntar y a pensar y a hablar por Bahía Blanca. No nos vamos a sentir representantes o referentes de nuestra ciudad y vamos a querer lo mejor para nuestra ciudad si nos toca ir a representar a algún lado. Yo creo que sí. Y eso es lo que estamos pidiendo. Y ayer, esto también es una interpretación personal, se podía ver que en sus oratorias el mensaje en algunos legisladores era eso. Era ese: nos tenemos que juntar. ¿Eso qué quiere decir? Que evidentemente no están tan juntos como nos gustaría para que nos puedan representar como quisiéramos. Entonces, si lográramos esa unión, los resultados serían mayores. Y no tendríamos que andar mirando si Lieberman está a favor, está en contra, si Feliu está a favor o en contra de la zona sur, o quien sea. ¿Me explico?